de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Una vez escuchaba un predicador, ¿verdad?, que él decía de que lo invitaron a predicar en una iglesia, pero le dijeron que hiciera una predicación suave, ¿verdad?, donde los miembros no se fueran a ofender, donde los nuevos, las personas que comenzaban a ir, ¿verdad?, no se sintieran mal y fueran a dejar de ir. A este pastor de esa iglesia, ¿verdad?, lo que le interesaba, lo que le importaba era tener una iglesia llena y hablar llevar una predicación suave, algo como que si llevas un trapito con agua calientita y le pegas en la espalda de apapachos, ¿verdad? Pero vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo hizo las cosas diferentes. Él fue directo. Él no lo dejó que lo siguieran y llevarles una predicación suave, una enseñanza suave. Alabado sea el Señor. Y hoy en esta tarde vamos a escudriñar las escrituras. Y si ustedes ustedes acostumbran como yo subrayar su Biblia, marcarla, háganlo, porque vamos a estar tratando en este pasaje con unas cuantas palabras, con 4 palabras, 5 palabras. La primera es grandes multitudes. La segunda es aborrece. Si ustedes lo quieren subrayar, la primera está en el versículo 25 y la segunda está en el versículo 26. La tercera es lleva su cruz. Está en el versículo 27. Con estas palabras vamos a estar llevando la predicación en esta noche. Y la cuarta palabra es calcula los gastos. Y la quinta palabra es renuncia a todo. Ustedes pueden marcarlo en su Biblia para que después ustedes con más calma, con más tiempo, ustedes los pueden estudiar en su casa, ¿verdad? Así que el objetivo de Cristo, Él comienza diciendo de esta manera, comienza esta porción de la palabra diciendo, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, una enseñanza suave, que nadie se ofendiera, sino que les dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre. Duro esto, es difícil. Así es que el objetivo de Cristo no era atraer a grandes multitudes. No era atraer a grandes multitudes el objetivo de Cristo, o que lo apreciaran, sino hacer discípulos verdaderos. Gloria al Señor. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Directo. Para los que ya llevan tiempo y para los nuevos. Eran multitudes que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Personas que ya llevaban un tiempecito más, otros que tenían un tiempecito menos, nuevos. Pero fue para todos la predicación. No partió y dijo, esto es para ustedes y esto es para los más nuevos, esto es para los que llevan más tiempo. Juan capítulo 6, versículo 62, y luego el versículo 66 dice,
palabra de vida eterna. Es palabra de vida eterna. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto ofende. Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y luego miren lo que pasó en el versículo 66. Al oír esta palabra que era dura, ¿qué hicieron algunos de los que estaban ahí? Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Espero, hermanos, después de esta predicación, que usted siga andando con Cristo. Muchos de sus discípulos, está hablando de los discípulos, al escuchar esta palabra dura, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron hacia atrás y ya no volvieron a andar con Jesús. Alabado sea el Señor. Vamos a seguir con la palabra aborrece. Encontramos ahí en el versículo 26 la palabra aborrece. Ustedes pueden subrayarlo en su Biblia, pueden en sus notas, pueden poner el versículo y la palabra. Esta aborrece, hermanos, es una palabra, una frase muy familiar en Mateo capítulo 10, versículo 37, donde dice de esta manera que Jesús causa división. Dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Alabado sea Dios. Vemos que en esta porción de la Biblia dice que el que ama, o sea que debemos de tener a nuestro Señor Jesucristo siempre, amarlo a Él más que todas las cosas, más que nuestra familia, más que nuestras posesiones, más que nuestros sueños. Alabado sea el nombre de Dios. Aborrece, para entender esto, ¿verdad? Es como tener menos amor por las cosas materiales, por la familia, como les decía, y por todas nuestras posesiones, y sobre todo eso, amar más a nuestro Señor Jesucristo. La palabra aborrece de esta no quiere decir que debemos de odiar a nuestros familiares, a nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, a esposa, sino que deben de estar siempre en segundo plano. Tampoco está diciendo que no le ayudemos, que no les ayudemos, que los abandonemos. Tenemos que ayudar a nuestros familiares cuando ellos tienen una necesidad, ¿verdad? Debemos de ayudarles, no debemos de abandonarles, ¿verdad? Sino que lo que está diciendo es que nosotros debemos de amar más a nuestro Señor Jesucristo que a todas las cosas. Alto el costo, ¿por qué? Porque comienza, hermanos, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hace algunos domingos en la escuela dominical, el maestro de la escuela dominical explicaba de que, miren, Jesús, ¿verdad? Él no fue a visitar a Juan a la cárcel, ¿verdad? Él sabía que estaba en peligro ahí, en riesgo de muerte. Mas sin embargo, Juan mandó a decirle al Señor, ¿verdad?, que si él era o tenía que esperar a otro. Y Jesús le manda la respuesta, pero no va a visitarle, ¿verdad? Porque él tenía una obediencia hacia Dios
y él amaba a su padre y él iba a hacer primero lo que fue mandado a hacer. A su llamado, al llamado lo que él fue mandado a hacer. Alabado sea el Señor. Así es que Jesús llamó a sus discípulos a cultivar una devoción tan grande hacia Él. Cuando nosotros dejamos todo lo que es material, ¿verdad? Todo lo que nos ata, ¿verdad? Nosotros empezamos a cultivar una devoción más grande hacia Él, ¿verdad? Y esto incluye, hermanos, amar más a nuestro Señor Jesucristo, incluye aún nuestra propia vida. Aún nuestra propia vida. Así, suframos lo que suframos, ¿verdad? Así tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo aún, poniendo también nuestra vida. Lucas capítulo 16, versículo 13, dice de esta manera. Alabado sea el Señor. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Todo lo material, aún nuestra propia vida, tiene que estar en segundo plano. Y tenemos que amar más a nuestro Señor Jesucristo. Lo que debe hacer el verdadero discípulo. Alabado sea el Señor. La tercera palabra, hermanos, que vamos a estar tratando en esta noche es lleva su cruz. Y eso está en el versículo 27. Cuando yo estaba pequeño y en Semana Santa hacían, a ver si no me equivoco con esta palabra, Via Crucis, ¿así se dice? ¿Sí? Via Crucis, el catolicismo, van ellos, salen lejos del pueblo y llevan una persona, ¿verdad? Que lleve una cruz cargando. Y a mí me gustaba por la curiosidad de ver a aquella persona que llevaba una cruz cargando. Ellos tomaban una persona y le cargaban una cruz, ¿verdad? Y entonces, una ocasión le tocó a mi vecino llevar la cruz y yo me tocó verlo cómo él llevaba la cruz y iba arrastrando la cruz en la calle. Entonces yo fui a su casa y le pregunté a sus hijos, oye, ¿por qué tu papá carga la cruz? ¿Por qué cargó la cruz? Y me escuchó, ¿verdad? Esta persona, el señor que cargó la cruz, me escuchó adentro de su casa y salió con los ojos medios chuecos, medios torcidos, porque estaba tomado. Y me dijo, sí, yo la cargo porque así dijo Dios, tenemos que cargar la cruz y a mí me tocó y yo la cargué. En ese tono me dijo porque estaba tomado, ¿verdad? Pero eso no es cargar la cruz. Lo que la palabra de Dios dice, eso no es cargar la cruz. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, 24 y Marcos 8, 34 y Lucas 9, 23 también hablan de esto. ¿Qué significa llevar la cruz? ¿Verdad? Marcos, alabado sea Dios. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8, 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué significa entonces cargar la cruz? Si no es como lo hacía esta persona en el Via Crucis, que cargaba su cruz y iba sudando, iba todo ebrio. Entonces, ¿qué significa cargar la cruz? ¿Verdad? Número uno, cargar la cruz es morir a nuestros propios deseos y sufrir persecución por la fe en Cristo Jesús. Número 2, es estar dispuestos, hermanos, estar dispuestos a soportar el sufrimiento, el rechazo y la muerte por la causa de Cristo. Número 3, renunciar a todas las esperanzas, sueños, posesiones, incluso, hermanos, a la muerte por la causa de Cristo. Es parte, hay mucho más, pero es parte de cargar la cruz, de llevar nuestra cruz cada día. Estar dispuestos, hermano, al sufrimiento y al rechazo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, aceptamos a Cristo en nuestras vidas, empezamos a recibir el rechazo. Aún a veces de nuestros propios familiares, de nuestras amistades. Aquellos que nos hablaban muy bien, ahora ya no nos cortaron, ya no nos contestan. Usted le manda un mensaje y se da cuenta de que ya lo cortaron, ya no entra el mensaje. Empezamos, hermanos, a ser rechazados. Empezamos a ser rechazados y tenemos que estar dispuestos a sufrir esos rechazos por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Renunciar a todas nuestras esperanzas, que a veces nos hacemos metas de aquí a algunos años y pensamos tener algunas posesiones. No estoy diciendo que es malo, pero si el Señor le ha llamado a usted a ser su discípulo, si usted es discípulo de Cristo Jesús, entonces tenemos que renunciar, hermanos, a todas esas cosas, esperanzas que tenemos hacia adelante, hacia futuro. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo Jesús primero. Él no nos va a abandonar. Alabado sea Dios. Tenemos sueños. Algunos tienen posesiones, ¿verdad? Tienen casas, autos, terrenos. Y si Dios le ha llamado a ser un discípulo, usted tiene que hacer todo eso en segundo plano. Y Dios debe de ser en primer lugar en su vida. El verdadero discípulo, el que tiene el llamado a servir a nuestro Señor Jesucristo, todo eso lo tiene que dejar en segundo plano. No aferrarse a esas posesiones para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Alabado sea Dios. E incluso, hermanos, a dar nuestra propia vida por la fe que tenemos en Cristo Jesús. En este lugar, hermanos, en este país, podemos profesar nuestra fe, pero hay otros países, hermanos, donde no. Misioneros que han sido asesinados por predicar la palabra de Dios. Hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por la fe en Cristo Jesús, por aquel llamado que Dios les hizo a ellos. Se fueron a lugares peligrosos donde ahí los asesinaron. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Algunos dicen que llevar la cruz de Cristo es cuando tienes alguna dificultad en la familia. Escuchaba una vez, decía, no, llevar la cruz de Cristo es, mira, cuando tú tienes una dificultad en tu casa, te peleas con la esposa o con los hijos, tú te aguantas, tú no les dices nada, porque eres hijo de Dios y tú llevas tu cruz cargando.
Eso es llevar la cruz, pero no, hermanos. Llevar la cruz de Cristo es estar dispuesto a soportar todo sufrimiento y rechazo. A morir a todos nuestros propios deseos. ¿Cuántos aquí, hermanos, no tienen buenos deseos? Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos, si el Señor le ha llamado a servirle, a dejar todos esos buenos deseos? Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Llevar la cruz, hermanos, no es un símbolo de carga. Llevar un crucifijo aquí no es una relación tensa, como lo que le decía hace rato, cuando tiene una relación tensa familiar y usted se aguanta, usted no dice nada, ¿verdad? Llevar la cruz no es una enfermedad física. Eso no es llevar la cruz. Cargar su cruz no es un símbolo, ¿verdad? Cargar un crucifijo. Eso no lo es, llevar la cruz de Cristo. No es una relación tensa. Tampoco es una enfermedad física. Entonces, ¿qué es? Llevar la cruz de Cristo es morir a sí mismo. Alabado sea el Señor. Es un llamado a la entrega absoluta. A estar dispuestos a seguir a Cristo, a seguir a Jesús, aunque le cueste perder la vida, bienes, amigos y familiares. Amén, gloria al Señor. Eso es llevar la cruz de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a cargar su cruz? Llevar la cruz es abandonar todos tus sueños, esos sueños favoritos de posesiones, toda esperanza que tenías en tus posesiones o que tienes en tus posesiones que ahora tienes. Todo eso por la causa de Cristo. Es lo que tiene que hacer, es lo que es el llamado. Es lo que Jesús le dijo a estas grandes multitudes. Grandes multitudes iban con él. Todos iban contentos. Iban alegres, sonriendo, caminando atrás de Cristo Jesús. Pero Jesús, dándose cuenta y sabiendo de que ellos no habían calculado lo que es realmente seguir a Jesús, no habían calculado el costo que es seguir a Jesús. Entonces Él se dio la vuelta y les dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tremendo. Esto es, hermanos, cualquier corazón tibio con esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo se va. Hoy, hermanos, en las iglesias, hay iglesias que están llenas. Iglesias donde llegan las personas y se dice ser un cristiano, se dice ser un seguidor de Cristo, pero realmente no ha calculado el costo. ¿Está dispuesto usted, hermano, a seguir a Cristo? ¿Está dispuesto usted entonces a aborrecer a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa? Que estén ellos en el segundo plano y que Dios sea el primer lugar en su vida. ¿Está dispuesto a eso, hermanos? Porque a veces no se está dispuesto a eso, hermanos. ¿A cuántos hermanos y hermanas Dios no les ha hecho un llamado para que les sirvan? Un llamado específico.
y aún no se han decidido. ¿Por qué? Porque quizás el primer lugar en su vida es usted mismo. Quizás el primer lugar en su vida es usted mismo y no quiere dar su vida, no quiere sufrir por la causa de Cristo, no quiere ser vituperado, no quiere ser humillado. Prefiere sus amigos, prefiere la familia, prefiere que todos le hablen bien antes de seguir a Jesús y de servir al llamado que Dios le ha hecho. Y estoy seguro que en esta iglesia muchos, o si no algunos, están aquí que un día recibieron el llamado de servir a Jesús y por seguir sus posesiones, por tener en primer lugar otras cosas, no han acudido al llamado que Dios les ha hecho. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos les gustaría ser discípulos de Jesús? El precio ya lo saben. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. La otra palabra que vamos a tratar en esta predicación está en el versículo 28 y versículo 30. Había considerado dos palabras, pero solo vamos a considerar una. En el versículo 28, me parece, sí, en el 28, alabado sea Dios. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Con esa palabra, calcula los gastos. Y la otra palabra que había considerado también en esta prédica es, alabado el Señor, sentarse a pensar, a hacer planes. Está en el versículo 29, no sea que después, diciendo, en el versículo 31, o qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera. Esa es la otra palabra que había considerado así para esta prédica, pero vamos a tratar solamente con la palabra calcula los gastos. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo se sienten en esta noche? No se pongan tristes, estén gozosos. Es una bendición, hermanos, que el Señor nos hable de esta manera. A mí me habló y yo recibí mi parte. Y les digo que me falta mucho. Yo no sé ustedes, pero a mí me falta mucho. Quizás a ustedes les falte poquito o quizás no les falte nada. ¿Verdad? Alabado sea Dios. Versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Versículo 29 dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Versículo 30 dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Multitudes que iban detrás de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos cuando escucharon la palabra que era dura, ya no volvieron. Comenzaron, pero no terminaron. Alabado sea Dios. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62 dice, los que querían
seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Uno de los que querían seguir a Jesús le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Alabado sea Dios. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro que quería seguir a Jesús. Vemos 3 personas que querían seguir a Jesús. El último dice: entonces también otro dijo: te seguiré, Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 3 personajes que querían seguir a Jesús, pero estos 3 personajes tenían en primer lugar a sus familiares, y no era Jesús el primer lugar en sus vidas. Tenían en primer lugar sus familiares. Y saben, no sé si lo notaron, pero quería estar hasta enterrarlos cuando estuvieran muertos. Déjame ir a enterrar a mis muertos. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. 3 personajes que querían seguir a Jesús y que aparentemente estaban dispuestos. Como hoy, hermanos, en las iglesias, muchos hombres y mujeres, adultos y jóvenes, dispuestos a seguir a Jesús, pero no es Jesús el primer lugar en su vida. Si se les da un discipulado de esta palabra, les aseguro que muchos no van a regresar, no van a acudir al llamado. Vemos 3 hombres, hermanos, que estaban dispuestos, según ellos, pero los 3 tenían en primer lugar su familia. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. ¿Es dura la palabra? Para el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estos hombres, hermanos, estos 3 personajes no habían calculado los gastos. Lo que esto implica, servir a Jesús, no lo habían calculado. Decían que querían seguir a Jesús, pero no habían calculado los gastos. Unos ya no volvieron, se fueron. No volvieron más a andar con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no habían calculado los gastos. Alabado sea Dios. Las multitudes, hermanos, mostraron una reacción, no mostraron una reacción positiva. Ellos, las multitudes, que iban con Jesús, presentaban una reacción positiva al caminar atrás de Cristo Jesús, pero sin calcular los gastos. Y cuando no calculamos los gastos, hermanos, carecemos de un compromiso firme para servir a Cristo. Pero Jesús, lejos de facilitarles a toda esta multitud, lejos de facilitarles, hermanos,
una respuesta afirmativa al evangelio, a estos personajes que querían seguir a Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Fijó el precio del discipulado como lo fue posible en el versículo 26, 27 y 33, lo más alto, comenzando con la familia. No anduvo con un trapito tibio, con agua tibia, apapachándole la espalda. O pensando, si les digo esto se van a ir. O si que el que apenas empezó a venir a la iglesia, o el que apenas empezó a seguirme, ya no va a venir. Fue directo. Alabado el Señor. Dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su familia, precio más alto. Alabado sea Dios. Y los anima a hacer un inventario. A partir del versículo 28, vemos que Jesús los anima a hacer un inventario antes de declarar que estaban dispuestos a seguir a Jesús. Los anima a calcular los gastos. ¿Cuántos hermanos hemos calculado los gastos que implica seguir a Jesús? ¿Cuántos hemos calculado los gastos? Lo que implica recibir el llamado y seguir a Cristo Jesús y servirle. A veces no calculamos los gastos y vamos como toda esta multitud. Y vamos profanando que somos cristianos. Y empezamos a edificar. Como este hombre, como este ejemplo que está aquí. Y al rato ya no terminamos. Comienza como cristiano y termina como cristino. Y al rato las personas de su trabajo que sabían que usted era cristiano, sus vecinos, sus familiares, nos van a señalar con el dedo y van a decir, mira, el que decía que era cristiano, mira dónde anda ya. Mira el hermanito que traía su camisita de manga larga y su pantalón de vestir y que decía que era cristiano y que hablaba de Dios. Mira dónde está ahora. Ya no va a la iglesia. ¿Ya te diste cuenta que no va a la iglesia? ¿Ya te diste cuenta que ya empezaron a escuchar música de la que escuchamos nosotros? ¿Te das cuenta de esta señora que decía que era cristiana? ¿Cuál esa que decían que era hermana? Que se ponía un vestidito bien largo, hasta acá, se abrochaba hasta acá, traía su pelo largo. ¿Te das cuenta que ahora ya se cortó el pelo? ¿Te das cuenta que ya cambió su manera de vestir? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué vuelve atrás? Porque no calculamos los gastos. No calculamos los gastos que esto implica seguir a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Lucas 9, 57, 62. Dice, los que querían, perdón, ya leí esa porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Estos tres personajes no calcularon los gastos. Alabado sea el Señor. Hermanos, por eso los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos decidido seguir a Cristo, debemos ser un testimonio vivo. Debemos combatir el mal. Debemos guardarnos de la corrupción del mundo. Para no caer, para no volvernos atrás, para que la gente no nos señale, porque detrás de nosotros nos llevamos mucha gente. Algunos se desaniman. ¿Por qué? Porque algunos no ponen su confianza en Dios, no ponen su mirada en Dios, sino ponen la confianza y la mirada en un líder.
Y cuando ese líder fracasa, cuando ese líder decide no seguir a Cristo Jesús, aquellas personas que pusieron su mirada y su confianza en el líder, se los lleva usted también por delante, hermanos. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 14, versículo 35. Dice de esta manera: alabado sea el Señor. Versículo 34 y 35 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros estamos llamados, el tema de esta noche de las damas es la luz. Nosotros somos llamados a ser la luz. Somos llamados a ser luz. Y cuando nosotros comenzamos como cristianos y terminamos no siendo cristianos, como les dije, como cristinos, entonces nos volvemos insípidos. Y la sal insípida no sirve para dar sazón, no servimos para nada, hermanos. No servimos para nada. Para estar echados al basurero. Es lo que la porción de Mateo, capítulo 35, 13. Es para echado a la basura. Somos la vergüenza. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aquí están las respuestas en estos versículos. Jesús, ¿qué hace entonces? Él propone. Lo primero que hace, Jesús propone un curso a seguir. ¿Cuál es ese curso a seguir? Primero, que pensemos en el costo. Que pensemos en el costo de edificar o de luchar. Y entonces decidir si puede o si podemos comenzar a construir. De comenzar como discípulos. Alabado sea el Señor. Hermanos, el publicano, él tenía seguridad de que no podía. El fariseo confiaba que podía, y el publicano tenía la seguridad de que no podía. Uno se presentó arrogante, diciendo que él no era como aquel publicano, que él diezmaba, ¿verdad? Sin embargo, el publicano, ¿qué dijo? Él se humilló delante de Dios. Él reconoció, calculó que él no estaba apto en ese momento para seguir a Jesús. Mas sin embargo, el otro sentía que estaba apto, pero no había calculado los gastos. Tenía arrogancia. Y la arrogancia también se debe de dejar a un lado para seguir a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Después nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Sugiere una conclusión. El hombre no tiene en sí recurso, hermanos. Nosotros no tenemos en sí un recurso. El trabajo para nuestro trabajo interior o para la guerra exterior, como este hombre que iba a pelear,
que iba a salir a pelear, primero se tenía que sentar y planear qué es lo que iba a hacer. Si no estaba apto para ganar esa guerra, no tenía que, mandaba primero a pedir paz para no hacer el problema. Este es el primer hecho, y el segundo es que todo el recurso está en Cristo. Nosotros podemos comenzar, pero probablemente no calculamos los gastos. Pero debemos de confiar que en nosotros no está el recurso está en Cristo. Él es el maestro constructor, el que comienza en nosotros la buena obra y la va perfeccionando. Él es el constructor. Versículo 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comience a hacer burla, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo, que lo que nosotros comenzamos, cuando dimos ese sí de seguir a nuestro Señor Jesucristo, esa obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar. Él es el maestro constructor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Es el maestro constructor y el poderoso conquistador en esta guerra que nosotros tenemos. Debemos de calcular si lo que nosotros tenemos estamos dispuestos, si lo que nosotros tenemos alcanza para servir a Cristo. Debemos de calcular que si nosotros tenemos todo eso, no tenemos lo que Dios quiere de nosotros. Estamos en contra de Dios y es preferible que nosotros doblemos nuestras rodillas. Ahora que todavía Dios nos da la oportunidad para venir ante Él y ponernos a cuentas con Él, en paz con Él, y poder servirle como Él dice, que Él sea nuestro primer amor y todo lo demás quede en segundo lugar. Versículo 31, hay una palabra ahí que dice considera, ¿verdad? Hace planes antes de seguir adelante, antes de seguir a Jesús, antes de aventarse a ser un discípulo, considera, hace planes. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Hace planes, ¿verdad? Considera, evalúa, ¿verdad? Proverbios capítulo 20, versículo 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. No podemos hacer la guerra sin el consejo de Dios. Los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Dice otra versión. Proverbios 15:22 dice de esta manera: sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Hacemos planes de seguir a Cristo Jesús, pero se frustran. ¿Por qué? Porque no calculamos los gastos. Proverbios 11:14 dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Alabado sea Dios. Última palabra, hermanos.
versículo 33 dice, renuncia a todo. Ustedes encuentran esa palabra en el versículo 33 y dice, renuncia a todo. Lucas capítulo 9, versículo 23 y versículo 26 dice de esta manera, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Por eso, hermanos, debemos de renunciar a todo. ¿De qué nos sirve, hermanos, no renunciar a todas las posesiones, a todos nuestros sueños, a todas nuestras esperanzas? ¿De qué sirve, hermanos, no renunciar a todas las riquezas, a todo lo que el mundo nos ofrece? Si al final de cuentas, hermanos, nos destruimos y nos perdemos hacia nosotros mismos por hacer en segundo lugar a Jesús. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Hermanos, ejemplos de hombres que dejaron todo para seguir a Dios. Pablo, hermanos, uno de ellos, él escribió de esta manera, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en mí. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de seguir a Cristo. Todo lo que tenemos no vale nada, hermanos, cuando se le compare con el infinito valor de seguir y de servir a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Moisés renunció a estar en el palacio con Faraón, renunció a las riquezas, renunció a su rebaño que tenía allá arriba con su suegro. Renunció, hermanos, a todas las posesiones, a las riquezas, al estar en su zona de confort. Renunció, hermanos. Abraham tuvo que dejar a sus padres, dejó su pueblito, su ciudad, dejó a sus amigos, aquella cama calientita donde le gustaba descansar, aquellos amigos con los que le gustaba conversar, aquellas calles donde le gustaba caminar. Renunció a todo eso para seguir a Dios, por obedecer a Dios, para servir a Dios. Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, hermanos, ya para terminar, dice que ya si quieren ir, como dice nuestro pastor, ¿verdad que sí? Como conclusión, un examen. Lo hice en 3 palabras. ¿Amas a Jesús más que a nadie o a nada en tu vida? Por este lado, ¿qué pasó? ¿Amas a Jesús más que a nadie o a nada en tu vida? ¿O amas más posesiones? Por este lado, ¿amas a Jesús y deseas hacer su voluntad más que la tuya? Están diciendo amén. Y allá arriba el Señor está escuchando todo. Es más, Dios está aquí en este lugar y Él está escuchando todo. Él también está tomando un video
de todo lo que hoy estamos afirmando. Es mejor que seamos sinceros. De este lado, ¿estás dispuesto a seguir? ¿Estás dispuesto a aceptar el ridículo y el sacrificio por la causa de Cristo? Entonces, ¿te comprometes a seguir a Cristo Jesús, sea o no popular o fácil de llevar tu fe? Gloria al Señor. Hermanos, si usted ha examinado con cuidado su corazón, calculado el costo y ha contestado sinceramente ante Dios, no ante mí, entonces, hermano, estás en el camino. Estás en el camino del discipulado y listo para pasar el resto de tu vida como discípulo y amigo de Jesús. Pero por otro lado, hermanos, si te falta, si has considerado, hermanos, que no calculaste los gastos, que no estás dispuesto hasta hoy a dejar todo para seguir a Cristo Jesús, pásale adelante al altar, hermano. Ven corriendo al altar y pongámonos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. El altar está abierto, hermanos. No le dé pena. Más pena va a ser, hermanos, que usted llegue ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y no esté apto. Que el Señor le diga que nunca le conoció. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Los que gusten pasar al altar, hermanos, el altar está abierto. Si usted se quiere quedar en su lugar, puede quedar ahí en su lugar. A Dios le agrada que nosotros seamos sinceros, que vengamos con un corazón sincero ante Él. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, alabado Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra santa. Gracias, Señor, por hablarnos, Padre. Gracias, Señor, por decirnos, oh Dios, que debemos de considerar, Padre, antes de hablar de que somos seguidores tuyos, Padre. Debemos de calcular los gastos, oh Dios mío, para no avergonzarte a ti, oh Dios mío, porque cuando nosotros, Padre, fallamos,